está ocurriendo en Rosario. Hay conmoción, ayer ocurrieron cosas importantes y desafortunadamente se siguen sucediendo los crímenes, los homicidios, los asesinatos. Vamos a hablar con Claudio Verón, que es periodista, él está en Rosario. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Sí, ayer fue un día muy difícil para la ciudad. Se generó una barriada en un lugar que es barrio Los Pumitas, en la zona noroeste de la ciudad, porque los vecinos claramente están hartos, están cansados. Están cansados de convivir con el narcomenudeo. Aquí hay es una cuestión de concepto. Una cosa es el narcotráfico tomado con el concepto canónico de criminalidad, es decir, narcotráfico, otra cosa es el narcomenudeo, es decir, la última distribución, que es lo que realmente da dinero. Si yo puedo tener en mi casa 2, 3, 10 kilos de cocaína, pero si no las vendo tengo 10 kilos de nada. Claro. Entonces, ¿quiénes nos venden concretamente? Vecinos en los barrios, no vecinos, es decir, gente que se dedica al narcomenudeo, delincuentes en los barrios. ¿Esto qué genera? Una situación totalmente inestable en esa zona. En esas cuadras, vamos a suponer que estás en un barrio, pero a ver, lo mismo pasa en el conurbano bonaerense. Vos vivís en una cuadra donde hay un puesto de ventas. ¿Eso qué implica? Autos que vienen a toda hora, tiroteos porque se pelean con el que hace narcomenudeo a 2 cuadras porque quiere vender allí y no lo dejan. Genera una situación de violencia permanente hasta llegar a la muerte de Máximo Jerez en la madrugada del domingo, un chico de 11 años que jugaba al fútbol, que es la única esperanza, una de las pocas esperanzas que tiene en ese barrio como para tener un ascenso social, es jugar a la pelota. El tema del estudio, lo que nosotros veíamos como hace años como un estudio y demás, sí, lamentablemente en esa zona queda relegado en segundo plano, ¿no? Claudio, sí. Estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió ayer, donde la gente del pueblo decide hacer justicia por mano propia, ¿no? Decide hacer justicia por mano propia. ¿A qué me refiero? Decide de alguna manera allanar, no en términos legales, pero allanar justamente el búnker donde se hacía narcomenudeo. ¿Vos ves en Rosario la posibilidad de que esto se produzca cada vez más? Digo, el hartazgo ante la falta, ante la apatía de las fuerzas de seguridad, que el pueblo termine haciendo justicia por mano propia, cosa que por otra parte es peligrosísimo. Yo no creo que esto suceda en otros barrios. Yo creo que acá lo que tiene que funcionar es la justicia. Las fuerzas de seguridad no son más que el brazo armado. Si yo soy policía, paso por un lugar y me dicen es un búnker, yo no puedo entrar, porque ahí sí es la segunda ley de la selva. Yo entro porque soy autoridad. Yo tengo que tener una orden de allanamiento. Esa orden tarda muchísimo en llegar. De la justicia federal, sobre todo, y también de la justicia provincial. Entonces, ¿qué dicen los vecinos? Venimos denunciando hace 5, 6, 7 años. Y esa denuncia no prospera. ¿Y por qué no prospera? ¿Porque la policía no lo hace? No, no prospera porque la justicia se toma sus tiempos. Pero estos tiempos, lamentablemente, son letales. Si la justicia en el caso de cualquier ciudadano que tenga un comercio, te quiere tener una quiebra y tarda 2, 3, 4 años y eso depende de que vos te estés, sobre todo a los acreedores, fundidos a la hora de pagarle, imagínate lo que hace la violencia letal. Esto implica la muerte de Mauro Jerez. Si aquí el responsable de la muerte de Mauro Jerez es el sistema, y uno de los sistemas es el sistema judicial. No se puede tardar tanto en una orden de allanamiento. Entonces, Claudio, ¿qué se plantea ahora? Sí. Hay algo que se manifiesta permanentemente y tiene que ver con estos barrios que son más carenciados, más pobres, ¿no? Donde el narcomenudeo y los narcos se meten incluso a tomar el papel del Estado, darles trabajo, ofrecerles ciertas cosas. ¿Eso sucede allí? ¿Está sucediendo? ¿Sucedió siempre? Y ahora la gente, digamos, ya no lo soporta más y está en contra de esta situación. El narcotráfico no da trabajo, el narcotráfico da muerte y delincuencia. No hay empresas de narcotráfico, para que te des una idea. No hay albañiles que sean amigos de narcotraficantes que trabajen en obras de construcción. No hay empleados de comercio que trabajen en comercio de los narcotraficantes. Eso es otro mito que se ha generado. El narco da trabajo. El narco no da materiales de estudio. Está bien. El narco no da trabajo. El narco lo que hace es simple. Es lo que te hacía hace años Whitelock. Volvemos a Shakespeare. ¿Qué te decía? Dame una libra de carne y te voy a dar plata. Pero claro, la libra de carne es del corazón. Entonces, el narco lo que hace es tentar a chiquitos de entre 13, 14
16, 17 años para que sean soldaditos, que en esas imágenes vas a ver muchos chicos que se van peleando entre ellos, que van, vienen, son soldaditos. Y lo que hace es, aparte de esos padres, que obviamente se meten en esto, es generarles en su casa una situación de venta de cocaína y demás. Pero son las 10, 12, 15, 20 casas variadas por día, por noche. No, es una locura. Entonces, es desgarrador tu testimonio, Claudio, realmente. Es tremendo lo que estás relatando. Te agradecemos tu tiempo y te agradecemos la precisión de lo que contás. muchísimas gracias, compañeros. Un a vos, a vos. Y seguimos en Rosario, Pablo Corso está en la casa del vendedor en realidad él era mecánico, puso un aviso de venta de un auto, fueron supuestamente a comprarle el auto, pero le pegaron un balazo. Pablo. Así es, Pablo, muy buenos días. Estamos trabajando en Rosario. Gustavo Granados tenía 40 años y lamentablemente se convirtió en la víctima número 66. Repito, víctima 66 en apenas 65 días que llevamos de 2022. Y bien lo decías, había puesto en venta este auto, Fiat Duna, de color blanco, y ahí la inscripción, vendo o permuto. Había recibido un llamado, un mensaje por WhatsApp, para poder ver este auto de parte de un supuesto comprador, quien se acercó ayer a eso de las 4:30 de la tarde, ayer lunes, en este bulevar Rondó, que estaba repleto de gente. Estamos en una zona céntrica de Rosario. Fíjate la cantidad de tránsito que hay sobre este bulevar. Gustavo salió de este taller mecánico, donde también vive su familia, salió a encontrarse con este supuesto comprador y sin mediar palabra, este sicario, en definitiva, le disparó en la cabeza, lo mató en el acto. Gustavo murió instantáneamente, salió de este portón de color negro y cayó aquí, desplomado, junto a este árbol. Todavía hay rastros de sangre de su Pablo, cuerpo. te interrumpo. No hubo forma de salvarlo. Te interrumpo ni siquiera mínimamente el cuando llegaron relato. las ambulancias. Te interrumpo mínimamente el relato porque a la izquierda de nuestra pantalla estamos viendo justamente lo que ocurrió después del asesinato de este señor que vos muy bien contabas. La imagen es realmente triste, tristísima, de una tristeza muy difícil de poner en palabras, porque como vos decías, le pegan el tiro y él termina muriendo en el acto. Pablo, seguís vos. Sí, cae desplomado, Pablo. Gustavo Granados, de 40 años, no hubo forma de salvarlo. Y lo decimos, lo repetimos, somos redundantes. La víctima número 66 en 65 días. Se rompe la estadística, ya más de un crimen, un homicidio, un asesinato en lo que va del año por día en Rosario. Y también la conmoción de los vecinos. Recién conversábamos con algunos de los comerciantes que están levantando sus persianas bien temprano este martes y nos dijeron que lo conocían a Gustavo, que toda la vida se dedicó a este taller mecánico en la compra-venta. Y estuve conversando con el fiscal Adrián Spelta recién esta mañana, bien tempranito, para que nos cuente las líneas de investigación. La principal hipótesis por ahora es una deuda, pero este fiscal no descarta otra hipótesis, otra línea de investigación. Están trabajando arduamente de parte de esa fiscalía y me detallo justamente en esa fiscalía. ¿Por qué digo esto? Porque este fiscal, Adrián Spelta, tiene 7 expedientes de asesinatos, crímenes en Rosario. ¿Saben desde cuándo? El primero, el viernes. Solamente en 5 días ya acumula en su despacho 7 expedientes de crímenes solamente en esta ciudad, lo que denota la magnitud del impacto de lo que se está viviendo en Rosario. Hoy Gustavo es la víctima número 66, pero lamentablemente no va a ser la última. Estamos hablando de una estadística que crece día a día, que finalizó en 2022 con 284 crímenes, récord para lo que significa en esta ciudad en la última década, y proyectándolo estadísticamente, esos 284 crímenes del año pasado, lamentablemente, se van a superar con holgura si esto no cambia. Esperemos que no, naturalmente, Pablo. Bueno, está muy bien lo que decís, porque esto muestra cuál es el problema de la ciudad de Rosario. No es solo la fuerza de seguridad, no es solo la falta de recursos. Imagínense cuántos expedientes tiene el fiscal. ¿Dijiste 5? 5 en 4 días, 5 desde el viernes. Tiene
Tiene, no, 7 expedientes en 5 días. 7 expedientes en 5 días. 7 expedientes de crímenes y asesinatos, solamente en esa fiscalía. Y yo les pregunto, ¿cómo hace un fiscal para procesar tanto trabajo? ¿Cómo hace para ser veloz? Ahora, esto no es una situación de ahora, es una situación que claramente se viene gestando y tenemos lo que tenemos, esta cantidad de crímenes, tanto a repetición, lo decía muy bien Pablo Corso, se rompió la estadística. De todas maneras, Pablo, nos quedamos con esta imagen que no termino de entender cómo no le llama la atención a todo el poder político. Es decir, hay que poner todos los ojos en Rosario. Así es, tal como lo decías, la Fiscalía que está desbordada. Entonces denotamos que hay una sobreactuación de parte de los fiscales. ¿Por qué? Porque no dan abasto en cuanto a la cantidad de crímenes y tampoco por las fuerzas de seguridad. Hay como dos caras de la misma moneda. Una justicia que está excedida en cuanto a la cantidad de expedientes y fuerzas de seguridad que en este caso no llegan o no están presentes en esta ciudad de Rosario. Bien lo decía ayer, otra vez, ¿no? Porque no es la primera vez que lo dice el intendente Pablo Hapkin, que necesita más presencia de las fuerzas federales. Estamos hablando de una ciudad de Rosario que lamentablemente tiene delitos federales y por eso la exigencia, la necesidad de que se envíen más refuerzos y recursos federales. Y da la sensación, Pablo, el narcotráfico. Claro, todavía estamos llorando en este caso, sí. Y da la sensación, porque vos mirá cómo se van superponiendo las cosas. Ayer por la tarde teníamos la pueblada para derrumbar un búnker de narcomenudeo, justamente vimos las imágenes. Y casi al mismo tiempo, otro sicario terminaba cobrándose la vida de la víctima que vos estás contando ahora. Casi al mismo tiempo. Mientras todo el país veía en vivo y en directo la pueblada de Rosario, el hartazgo, el cansancio de los propios vecinos derribando 5 búnkeres, en otra parte de la ciudad, a pocos metros, asesinaban a la víctima número 66. Y lo decimos, lo repetimos, lamentablemente Gustavo no va a ser la última víctima. Seguramente incluso hoy esa estadística vuelva a superarse. ¿Por qué? Porque Rosario está cerca, pero parece que está cada vez más lejos. Bien, seguimos con vos, Pablo, pero quiero darle ya la bienvenida a Luis Majul y a Marina Calabró, compañeros. Muy buenos días, ¿cómo estás? Por supuesto, muy preocupados por lo que está pasando en Rosario, con un enviado especial ahí, vamos a estar cubriendo durante todo el día, ahí está nuestro compañero Pablo Corso, muy preocupados por lo que hace la política con esto. Primero, antes de empezar con la información, de nuevo mucho tránsito en la ciudad de Buenos Aires, muchísimo tránsito, hay que manejar con mucho cuidado, va a ser así. De nuevo, muchísimo calor, hay que cuidarse mucho, lo repetimos, ropa fresca, agua, exactamente. Tengo el retorno, tengo como todo el control mío acá en el oído. Enloquecedor. Sí, incluso los chistes de los compañeros del control se realizan. Yo no escucho nada. Bueno, sí, Es terrible exactamente, escuchar. Estoy perdiendo todo, Mariana. Bueno, así que se los agradecemos. Justo vos, Y obviamente después tenemos a una parte de la clase dirigente, empezando por el presidente, que de nuevo vive en un país distinto, el planeta Alberto, Kirchnerlandia, porque cuando habla de Rosario, dice, un gran comentarista, ¿no? Efectivamente, en la ciudad de Rosario lo que hay es crimen organizado. Chocolate por la noticia, presidente. ¿Lo ponemos? No quiere hablar. Ah, No, sí. se rehúsa. No solamente Te creemos, Majul, Ahí está. Lo que pasa en Rosario es un problema, y en Santa Fe es un problema muy serio, que se llama crimen organizado. El crimen organizado no nace un día. Es un proceso. Bueno. Es como un comentarista, ¿no? Sí. Sí. Un comentarista que fue editado, cortado. Sí, habla cortito, habla Exactamente. cortito. Bueno, sí, yo no uno sé- se ríe, le ponemos humor a algo que no lo Exactamente. tiene, claramente, pero bueno, tiene que ver con esto que apuntaba Luis, que es que el presidente está totalmente disociado, ¿no? Hay un poco de confusión con la línea de órdenes, así que entiendo que está llegando Aníbal Sí. Fernández. Sí, al No- Ministerio de Seguridad está Nacho Damonte allí haciendo la cobertura. Vamos. Así que vamos. Aquí en el Ministerio. Bueno, Aníbal, ayer vimos imágenes muy fuertes en Rosario, lo que sucedió en la casa de un supuesto narco, esta especie de pueblada. ¿Tu visión, tu opinión? El análisis que hicimos ayer con un conjunto de colegas suyos
no ha variado, es exactamente el mismo, la visión que tenemos nosotros desde el primer momento. Yo me reuní con el gobernador de Santa Fe el mismo día que asumí. Y si bien había estado el fin de semana estudiando la situación, él me aportó un montón de cosas que me vinieron muy bien y comenzamos un trabajo, el primero, movilizar 575 efectivos que pudieran ponerse a tiro con el Ministerio Público de la Acusación santafesino y con el Ministerio Público Fiscal Federal para cumplir con todos los oficios que ordenaban y que nos llevaban a cumplir la tarea específica en todos los ámbitos concretos y con todos los allanamientos que fueran necesarios. Eso nos dio un 2022 con más de 2.050 procedimientos y 2.077 detenidos. Ministro, en este desborde... Perdón. Sí. Nuestro trabajo no se detiene en ese punto, al contrario, se arranca con ese punto y el esfuerzo que estamos haciendo es poder prestarle un trabajo mucho más profundo, porque esto se lleva muchos años hecho. Yo tomo como ícono el momento en que balearon la casa del gobernador Bonfatti, que fue el 11 de octubre del 2013, hace 10 años. No comenzó ahí, hacía mucho tiempo que esto sucedía, que tuvieron estas ventajas y que funcionaran las cosas como funcionaron. Alguien les permitía que eso sucediera. Bueno, nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Entrar hasta donde tengamos que entrar, todas las martes se revisa el mapa del delito y se distribuyen las zonas para que cada uno esté atento y trabajando. En este caso, puntualmente, no estaba la gendarmería, estaba fuera de la faja de empeñamiento, que es la que indica dónde tienen que actuar, pero lo que se ve es una cosa muy gráfica. Son situaciones que no se pueden sostener más y que tenemos que ir con el cuchillo hasta el hueso, no se puede quedar quieto uno. Por eso pateé el tablero el otro día y les dije con todas las letras, hace 20 años que están haciendo esto estos tipos. La cuestión de que se perdió contra los narcos. Y es claro, hasta hace 20 años que están haciendo estos tipos. ¿Quién los dejó? ¿Por qué permitieron que eso sucediera? Le doy un datito más. Nosotros en los últimos días, desde el 1 de enero a la fecha, hemos detenido 12 personas que estaban presas. ¿Me entendió lo que le estoy contando? Detuvimos a 12 personas que conforme a la ley estaban detenidos. Ergo, alguien los dejó salir. Bueno, todo ese tipo de cosas tenemos que seguir profundizando y metiéndonos en todos lados. Ahora, ministro, en este desborde de furia de los padres de Máximo Jerez, que fue asesinado tan solo 12 años, conocían 5 puntos en tan solo una manzana de ventas de droga y que si ellos, los del pueblo, lo saben, ¿la policía qué rol ocupa acá? Porque incluso muchos piensan que están metidos también en esto. Si así fuera, se dice durante mucho tiempo que hay una connivencia de muchas partes de la economía, de la sociedad y del trabajo santafesino en estas cosas. Nosotros lo que vamos a seguir haciendo es profundizando nuestra tarea y en el camino iremos deteniendo a aquellos que correspondan. Lo hicimos con la familia Cantero, lo hicimos con la familia Alvarado, después de su propio juicio, hace 15 días o 20, detuvimos a la familia Funes, son íconos que son los que producen esa tarea y los que venden y además generan no solamente la venta del estupefaciente, que de por sí es un delito que nosotros combatimos, sino también la extorsión y todo lo mafioso que se exhibe en el propio Rosario, donde no se puede vivir tranquilo. Bueno, no sirve para esto el caranchismo que ha demostrado muchos candidatos que van allá, ponen la cara. Lo vi a Larreta. Lo están aprovechando políticamente, dice. Sí, lo vi a Larreta hablando con el intendente. Si ustedes, los invito a que lo vean ahora cuando se vayan, busquen. Bueno, la verdad, enseguida vamos a hablar con el familiar de uno de los asesinados en las últimas horas en Rosario, con Pablo Corso ahí. Pero déjeme decir dos cosas. Una, pateé el tablero, dijo Aníbal Fernández. Tú me hace acordar a los guapos de mi barrio que dicen, ahora vas a ver cuando te agarre y sale para el otro lado. Para el otro lado. Sí. Y otra cosa,
volvieron a detener a 11 presos que se escaparon. Sí. Se habrán escapado de las cárceles del servicio penitenciario que depende de su gobierno, Federal. Aníbal Fernández, que depende de su ministerio. Federal. O sea, no se enloquecen. No, perdón esta hora de la mañana, pero no se enloquecen. Y perdón a mis compañeros que están entrevistándolo porque obviamente tienen que ser prudentes, educados. La verdad que te dan ganas de decirle, pero ministro, váyase a su casa si no puede con el narcotráfico. Pablo Corso, adelante, por favor. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenos días. Estamos trabajando en Rosario para contarles otra víctima más, Gustavo, la víctima número 66 en 65 días en esta ciudad en lo que va del año. Y ya estamos con Andrea, su esposa, la viuda de Gustavo, para que en primer lugar nos cuentes cómo estás y qué pasó ayer. ¿Cómo estoy? No sé cómo estoy. Pasó que venían a ver el auto y tenía que ir a buscar a la nena a particular. Me dijo, amor, ahí vengo, te amo. No vino más. No, pensé, viene mi cuñado, pensé que se habían peleado. Deja a los chicos adentro, me dice, y salgo y estaba tirado en el piso. Nada. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Tengo 3 hijos con él, de 8, 4 y el año de él, que me duele un montón, que no va a acordar de su papá. Y la gente que firmó, lo único que les pido es que borren, que no sean morbosos. Eso es lo único que pido, porque mis hijos ven las redes sociales, tienen compañeritos en la escuela. Eso quiero, que no sean morbosos, que borren. Yo a la gente que vi les pedí por favor, pero por favor se los pido. ¿Qué te dijeron las autoridades? ¿Hay algún avance en la investigación? Nada, hoy tengo que ir a Fiscalía a ver qué pasa. Y no sé qué se hace, qué seguirlo, no sé qué es lo que se hace en estas situaciones. Es que no sé. ¿Cómo se vive en Rosario? Nosotros llegamos hace minutitos para contar otros casos, pero nos sorprendimos con la muerte de Gustavo. ¿Cómo es vivir acá? La verdad es inseguro como en todos lados, pero no, nada más. Mucha inseguridad, roban a los vecinos, roban en todos lados, común. Pero que hagan esto así a la hora que lo hicieron y cómo lo hicieron. Esto fue a las 4:30 de la tarde de ayer y con cámaras de seguridad que vemos que tenés acá en este taller mecánico. Sí, hay cámaras enfrente, no, las mías no funcionan. Las mías no están funcionando. Hay vecinos que tienen cámaras, que les pido por favor que las den para que se vea qué pasó y quién fue y por qué lo hicieron. Porque él no le debía nada a nadie, era la persona más buena, más bondadosa, que hacía todo por su familia, por su mamá, por sus hermanos, por mí, por sus hijos. Era todo para todos, era todo. ¿Qué le dijiste a tus 3 hijos sobre la muerte de Gustavo, tu pareja? No, todavía nada, no saben nada ellos. La nena me pregunta, le dije que había tenido una discusión con algún vecino y que se lo llevaron preso, pero nada más. No sé cómo decirle, no sé qué se le dice, no sé qué voy a hacer, no sé qué paso se sigue, no sé. Voy a necesitar mucha ayuda de alguien que me ayude a hablarle a la nena, porque no sé qué se hace. La verdad, no sé, siempre lo vi en la tele y ayer antes que pasara todo esto lo vi al nene que mataron y estábamos viendo los dos. Y después pasa, no sé cuánto pasó, media hora y me encuentro con él tirado en la vereda y yo queriendo tratar de hacerlo reaccionar y no respondía. No respondió y no respondió. Y yo hoy no dormí nada. Esperaba, miraba para ver si venía y miraba porque él siempre cada vez que jugábamos se hacía el tontito así y yo lo despertaba y ayer no pude hacer nada, nada pude hacer y es lo que más me duele porque ahora tengo mucha responsabilidad que son mis 3 hijos y tengo que ver cómo hago para ayudarlos a ellos, que son lo más importante que me dijo él. Andrea, muchísimas gracias. Te acompañamos, ¿no?, en este dolor. Te agradecemos el testimonio, sobre todo, porque estaba muy dolida, muy partida, Andrea. La víctima es Gustavo, su esposo de 40 años, Luis. Lamentablemente lo reforzamos. La víctima 66 en 65 días. Se rompió la estadística. Más de un muerto, un crimen en lo que va del año en Rosario. Y si proyectamos esta estadística para lo que resta del año, lamentablemente, de continuar así,
se va a romper el récord, que ya era récord de 2022, con 284 crímenes. La verdad, Rosario parece que no tiene solución. Qué desesperación, Pablo. Nosotros pensábamos... Gracias, Pablo. Volvemos en cualquier momento, ¿no? Una cobertura especial de La Nación Más en Rosario. Yo pensaba, lo primero que tiene que hacer el Estado ya es mandarle una persona, un psicólogo, un especialista para contener a esa pobre mujer que yo si me pasabas con la mujer no sabía ni qué decirle, la verdad. ¿Por qué le vas a decir? ¿Qué vas a hacer en eso? Después yo pensaba el contexto. Yo vi el auto que estaba vendiendo, Pablo, era un Fiat Duna bastante viejito. Valía muy bastante. Entonces digo, ¿cuál es el contexto? Rosario se convirtió en tierra de nadie y el ministro de la Nación hablando de caranchos. ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer y se deja de hablar pavadas, ¿no? Preguntándose quién permitió que esto sucediera, como si no fuera responsabilidad de quienes nos gobernaron. Él puso como fecha clave 2003, ¿no? Por lo que fue el atentado en la casa del gobernador de Santa Fe. Bueno, y del 2003 para acá, ¿quiénes tuvieron el mayor tramo de responsabilidad? Claro. Aníbal Fernández fue ministro de Seguridad, fue jefe de gabinete de ministros, fue parte de los gobiernos kirchneristas. Perdóname, 16 años de 20. Escuchar a los funcionarios, lo único que te hace pensar es que tienen un cinismo de una magnitud escalofriante, ¿no? Porque hablar de lo que pasó y ellas tendrían que haber actuado y lo dicen tan tranquilamente, no se puede creer. Es un gobierno de cínicos y mentirosos. Y después vamos a dar ejemplos, en la seguridad, en la gestión, en la economía, desde el presidente hasta el gobernador Axel Kicillof, pasando por Sergio Berni. Ayer yo lo entrevisté a Sergio Berni y empezó a decir que en 15 días había solucionado todo. Cuando le mostramos las cifras, resulta que era todo al revés. No, y cuando le mostraste las cifras, hizo agua, porque hablaba digamos, de lo que sucedió después del gobierno de ellos, que fue la caída, ¿no? de las muertes, y en realidad está hablando de otro gobierno. Claro, o sea, por supuesto que es lo de menos que haga agua Sergio Berni entrevistado por nosotros. El problema somos los argentinos, Nos mienten y encima quieren que les creamos y nos siguen castigando económicamente, desde el punto de vista de la seguridad. Necesitamos vivir en paz, Chicos, gracias por compartir. Gracias a ustedes. Muy buen día. Muy buenos días. Empezamos en nuestro programa 8 AM como